Francisco II, Guiomar de Mendoza y Aragón, ¿no? Era la hija del cuarto duque del Infantado. Y, bueno, el caso lo tienen ahí señalado en esa forma para que lo vean. Se trata de un conjunto de matrimonios reiterados con distintas ramas. También, por ejemplo, fíjense, este también es muy interesante, son 2 matrimonios consecutivos, aparte de los que ya se habían producido, en este caso con la rama de Ayamonte. Ayamonte, que ya formaba parte se había fundido a los Zúñiga, pero no estaba unida al ducado de Béjar, ni se va a unir nunca. ¿No? Es curioso cómo esa parte del árbol es muy interesante, porque uno de los quebraderos principales de cabeza de nuestro Francisco II es el pleito que tiene ahí con su madrastra, porque claro, el padre no le devuelve la dote que tenía, una vez que fallece, no le devuelve la dote que tenía que haberle devuelto, se forma un pleito impresionante que se va a mantener durante varias generaciones. Pero es que lo peor de todo es que después Francisco II vuelve a casar otra hija suya, la vuelve a casar con estos Ayamonte sin haberle pagado la dote de la madrastra y sin pagar la dote de la hija. Bueno, son matrimonios que yo interpreto un poco desde el punto de vista, están intentando allanar el camino de la conflictividad familiar. Están intentando, aunque con poco éxito, ¿no? Bueno, una vez visto estos ejemplos, no paso ya muy rápido, ¿no? Conviene un poquito reflexionar sobre la consanguinidad que muestran esos enlaces de los Zúñiga, bueno, que ayudan a dar explicación al porqué del matrimonio de nuestro protagonista, como lo he dicho, ¿no? Y podrían ponerse muchísimos más ejemplos. Lo cierto es que nos encontramos matrimonios consanguíneos, ya nos metemos un poco más en el terreno de historia de la familia, ¿no? Con un parentesco bastante cercano, también alejado, como el caso de, a ver, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y permítanme la expresión, esa brutal consanguinidad, ¿no? Dentro de los Zúñiga con matrimonio tío, sobrina y entre primos hermanos. No son comunes, y eso, estadísticamente les puedo dar el dato. Estadísticamente no más de un 20% de los matrimonios de la nobleza son de tipo consanguíneo y normalmente se producen cuando se pierde la baronía, para que los señoríos, los mayorazgos no vayan a otra familia, ¿no? Bueno. Ya digo que en este sentido, ¿no? Es como se entiende el matrimonio de nuestro protagonista. Ahí lo tienen catalogado, ya volviendo un poco ya a esa parte de historia de la familia y antropología que tanto me gusta, ¿no? Bueno, podemos catalogarlo, lo tienen ahí en los últimos 3 puntos. Es un matrimonio homogámico, es un matrimonio entre iguales, ¿no? No es un matrimonio, estamos hablando 2 casas aristócratas de orígenes medievales, ¿verdad? Mantienen la misma antigüedad, es un matrimonio de similar antigüedad y también, por supuesto, un matrimonio consanguíneo desde el punto de vista del parentesco, ¿no? Hace ya unos años y después abrí una línea de investigación precisamente demostrando cómo todo matrimonio teníamos que catalogarlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista social, si es un matrimonio entre iguales, desde el punto de vista de la antigüedad, ¿no? Porque, claro, en este caso estamos viendo matrimonios entre nobleza de orígenes medievales, pero en esta misma época, a partir del siglo XVII, bueno, en esta misma época, un poquito más adelante, ¿no? A partir del siglo XVII, van a aparecer un montón de nuevas noblezas, que no son noblezas, que son realmente familias que están comprando los títulos nobiliarios a la corona, los señoríos, los oficios municipales, porque la corona lo vende todo porque necesita dinero, ¿no? Entonces, claro, mire usted, no es lo mismo casar con una hija de del duque del Infantado que con uno que es marqués de Villa no sé qué, y el título se lo han dado en 1700 y pico. No es lo mismo, ¿no? Como podemos entender, ¿vale? Bueno, contamos con una documentación sumamente interesante, amplia, sobre ese matrimonio de Francisco II con su prima, ¿verdad? Pero, bueno, por supuesto, el matrimonio necesitó dispensa matrimonial, dispensa eclesiástica, porque era un matrimonio donde había un grado de parentesco que no era tolerable, no era el segundo y el cuarto grado de consanguinidad. En el matrimonio, y esto sí que me interesa muchísimo, ¿no? La dote era de 100.000 ducados, ¿no? Es decir, unos 37,5 millones de maravedíes. Yo a mis alumnos de historia económica, cuando les explico la historia económica de la Edad Moderna, les digo, imaginad lo que era un ducado. Un ducado era una moneda así de oro. Una moneda de este tamaño de oro. Pues imagínate una montaña de 100.000 monedas de oro.
¿vale? Para que entendamos la dote que llevaba la chiquilla. O sea, una montaña de monedas de oro, literalmente, ¿no? Obviamente era una fortuna que va a tener consecuencias para ambas casas, por un lado para los que pagan la dote y por otro lado para los que la reciben. Pero las dotes son un arma de doble filo que tampoco se ha estudiado como tiene que estudiarse. Porque, como digo, la dote, en el momento en el que llega, pues son 100.000 ducados que yo puedo utilizar para sanear mi economía o para gastarlo. Que va a ser lo que va a ocurrir, ¿no? Esto es un problema. En este sentido, los duques de Béjar están muy en consonancia con la mayor parte de la nobleza. Les llega esta monstruosidad de dinero y en vez de mejorar, sanear sus deudas, lo que hacen es meterse todavía en más gastos, en más... Entonces, claro, este es el problema. En un principio llega este dinero, pero claro, ¿qué pasa con la dote? La dote hay que devolverla a la mujer una vez que el marido ha fallecido. Entonces, el heredero, en este caso en este caso el siguiente duque de Béjar, tiene que devolverle a la madre ese dinero. ¿Y de dónde lo saca si se lo ha gastado? ¿Cómo es? Obviamente. Bueno, al principio, como digo, llegan las dotes y son un aporte de dinero interesante, son un alivio económico inicial, como les digo aquí, pero se acaban convirtiendo en otra carga económica, porque lejos de utilizarla para gestionar mejor la economía, acabar con las deudas e intentar racionalizar el gasto, lo que hacen es seguir metiéndose en una espiral de gasto increíble, ¿no? Además, esta va a ser la tónica de esta familia de los Béjar, ¿no? Así que, de hecho, sabemos que con la dote de la esposa de Francisco II, lo que hace el padre de nuestro Francisco II es empezar a redimir censos, a quitar censos, pero al final acaban endeudados completamente, como pueden entender. Claro, esto no es un matrimonio donde se den 100.000 ducados, es que esto va a ser ya la tónica. De hecho, es algo que yo en mi tesis lo vi muy claro, al hacer una tesis sobre la aristocracia, ¿no? A partir del siglo XVII, un poquito antes, pero a partir del siglo XVII, sí, un poquito antes, la segunda mitad del siglo XVI, se va a poner de moda que las dotes son de 100.000 ducados. Así que todo aristócrata que se case con otra aristócrata tiene que soltar 100.000 ducados. Y va a llegar un punto en el que el rey va a tener que controlar esto, bueno, que se lo saltan a la torera, por supuesto, ¿no? Por supuesto, como pueden entender, ¿no? Pero claro, no podemos entender todo el papel y lo que hace nuestro Francisco II en su biografía sin entender qué hace él también casando a sus hijos, que esto también es muy interesante, ¿no? Cómo diseña el futuro de la casa de Béjar casando a sus hijos. Y aquí también aparece otra cosa anómala, pero que tiene una explicación, ¿no? Primero, como les he dicho antes, yo más o menos he reconstruido que creo que son aproximadamente 9 hijos, entre hijos e hijas 9 en total, pero solo casa a 2 de ellos. Al primogénito, al varón, y a una de las hijas. El resto se quedan bien como en conventos, etcétera, etcétera. Y esto, claro, ¿por qué ocurre esto? Porque no tienen dinero para casarlo. ¿Esto es normal? No, esto no es normal. Absolutamente no. Tanto Carlos Mejías como yo, ambos en nuestras tesis y en los artículos que hemos estado publicando en los últimos años, hemos demostrado que la mayor parte de los hijos de la aristocracia se casan. ¿Por qué? Porque es muy interesante. Porque yo casando a mi hijo, aunque sea un segundón, lo estoy casando con otra familia, a una hija con otra familia, estoy aumentando mis redes sociales, redes políticas, redes de parentesco y redes económicas. Porque al fin y al cabo muchas de esas familias se van a quedar sin varonía y su dinero va a venir a mí. ¿Entendemos? Entonces, la estrategia, cuando analizamos lo que llamamos en antropología los modelos de reproducción social, es decir, cómo se reproduce la sociedad, ¿no? Siempre analizamos, en el caso de la nobleza, ¿no? Cuántos hijos se casan, cuántos se van para el convento, cuántos se quedan solteros, básicamente. Son los 3 elementos. Pues la mayor parte de la aristocracia casa a la mayor parte de los hijos, pero nuestro Francisco II no tiene dinero para eso, ¿no? Es algo que es más propio, ¿no? Es más
propio de grupos que están en ascenso social, es decir, grupos que no, imagínense, comerciantes muy ricos, labradores ricos andaluces, que empiezan a aparentar que son nobles y a vivir como nobles, se hacen un palacio, le ponen escudos por todas partes y ya parecen nobles, ¿no? Hasta que al final acaban convertidos en nobles sin serlo, ¿no? Porque la monarquía les vende los títulos nobiliarios, ¿no? Bueno, pues esas familias lo que hacen es utilizar todos los medios económicos para privilegiar al primogénito. ¿Para qué? Para ascender socialmente, sin parar. Y el resto de los hijos, pues las mujeres las meto en un convento, los hijos los meto en un convento, porque claro, otro aspecto que tampoco se entiende, colocar a los varones en la iglesia es un chollo. Porque ese niño al final va a acabar de obispo y cuando sea el obispo de Badajoz, ese obispo de Badajoz va a tener una renta impresionante que después se las va a dar a su familia. Los obispos, los cardenales están al lado del rey y cuando hace falta un nombramiento, etcétera, etcétera, ahí tengo a mi pariente al que le escribo y le digo, oye, que me hace falta, que hay que colocar al niño en el virreinato de Nueva España, no sé qué, no sé cuánto, ¿entendemos? Entonces, claro, pero todo eso cuesta dinero, eso son carreras eclesiásticas que también hay que pagar, ¿no? Entonces, en el caso de nuestras ovejas, en la generación de Francisco II, todos los hijos que no se casan, al convento, varones y mujeres, ¿no? Para ahorrar. De hecho, todos ellos renuncian a su parte de la herencia, a lo que llamamos la legítima, en su padre. Y también los que se casan renuncian en su padre. Pero bueno, veamos la política matrimonial así rápidamente, ¿no? Francisco II, lo pongo aquí en verde, ¿no? Casa a su hijo, lo tiene ahí en verde, una vez más, imagínense, ¿con quién? Pues hay dos opciones, o los Guzmanes o los Mendoza. Pues otra vez con una Mendoza, Juana Mendoza y Enríquez, que era hija de Íñigo López de Mendoza. Fíjense que este ya está en el árbol genealógico porque ya se han casado con esa línea, ¿verdad? Interesante. El quinto duque del Infantado, ya lo hemos dicho, ¿no? Y estaba, obviamente, emparentada directamente con la madre de nuestro protagonista. Después, la madre de nuestro protagonista, que es doña Guiomar, que también está emparentado con ellos, ¿no? De modo que Francisco II lo que hace es continuar con las estrategias matrimoniales consanguíneas y recurrentes de las que evidentemente era heredero. Obviamente está casando otra vez a su hijo con otra prima, esto necesita dispensa eclesiástica y adivinen la dote. La dote, cuando no tenía, otra vez 100.000 ducados. De tal manera que nuestro pobre Francisco II debía la dote de su madrastra y ahora esta del hijo y después la de la hija. Pero claro, es que estás casando a tu hijo con una hija del duque del Infantado, ¿no? Con un Mendoza, ni más ni menos. Y claro, eso cuesta dinero, ¿no? Ya les digo que las dotes traen dinero, esto se utiliza para redimir censos, pero la mayor parte de las veces no es así. La mayor parte de las veces todo esto acaba en mayor endeudamiento. Lo más curioso del caso es que esto es un texto alucinante que me encontré por casualidad en el archivo histórico. El siguiente. Mira, parece ser que nuestro Francisco II, por alguna razón que desconozco, no sé si es que tendría temor al gasto que estaba haciendo, el caso es que parece como que se arrepiente de casar al hijo con los Mendoza. ¿Y qué es lo que hace? Lo secuestran. Los Mendoza, ahí lo tienen explicado en el texto, se está sacado tal cual. Es una copia literal, ¿no?, de lo que dice el texto, ¿no? Que además en el encabezamiento de ese grupo de documentos pone: casamiento del duque don Alonso con doña Juana de Mendoza contra la voluntad del duque de Béjar y robo de su excelencia. Y es que los espías, en este caso de los Mendoza, vienen, creo que a Gibraleón, me parece que es, vienen, lo raptan. No contentos con raptar al niño, se llevan un montón de joyas que tenía allí el padre en el palacio y se lo llevan a Guadalajara para casarlo a la fuerza con la hija,
con esta hija del duque del Infantado. Al final, bueno, parece que llega ahí nuestro Francisco II, se allana todo y se acaban casando con el beneplácito con su propio beneplácito, aunque en principio parece que no quería, no entiendo por qué no quería realizar este matrimonio, pero fíjese qué cosas tan interesantes. O sea, es que el matrimonio era algo tan importante que tejían hasta una red de espías, porque es que los espías que se llevan al niño a Guadalajara eran subalternos de la propia, o sea, eran gente asalariada de la Casa de Béjar. Y los otros los habían comprado para que hicieran el robo. Es una cosa absolutamente espectacular, sí, como pueden entender, ¿no? Esto es de las mejores cosas que uno se encuentra trabajando la historia de la familia, ¿no? Bueno, otro casamiento, y de verdad que acabo ya de darle la vara con todos los árboles genealógicos, ¿no? Es también en el caso de su hija Guiomar Leonor, ¿no? Que en este caso la va a acabar casando también con esa rama de los Ayamonte, con los cuales tenía Francisco II, tenía una enorme conflictividad por el impago de las dotes, ¿no? El pleito, se conserva una copia del pleito en el Archivo Histórico Nacional, en la sección, bueno, o ya en el Archivo de la Nobleza, pero el pleito debe estar también en la Chancillería de Valladolid. El pleito es enorme, es una cosa de 1000 páginas, ¿no? Y además, pero que dura décadas. Y lo alucinante, que yo me quedaba sorprendido, es cómo otra vez vuelve a casar la hija otra vez con los Ayamonte y otra vez vuelve a no pagarle la dote. Bueno, son cosas que pasan, supongo, ¿no? Lo cierto es que, como le digo, el resto de los hijos de nuestro... Y no voy a insistir en esto, voy resumiendo un poquito, ¿no? El resto de hijos no acaban accediendo al matrimonio, ni siquiera se quedan solteros, muchos de ellos fallecen, ¿no? Y fallecen jóvenes, pero otros no. Y otro aspecto también muy interesante que hay que destacarlo dentro de la biografía de nuestro personaje, y lo he dicho ya y solo voy a resumir, citarlo, es esa enorme conflictividad familiar en la que se ve envuelto por las deudas. Y aquí, claro, bueno, aquí tenían algunos de esos matrimonios con los Ayamonte, que tienen esa parte, básicamente. Bien, problemas económicos heredados y perpetuados, ¿no? Porque esto es muy interesante. Les decía antes, la biografía de Francisco II es una biografía prototípica del noble de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, porque todos, o la mayor parte de ellos, llegan al siglo XVII, los nobles me refiero, con un endeudamiento tremendo, ¿no? Un endeudamiento tremendo, no es que estén arruinados porque no lo están. Esto es una cosa también, una línea de trabajo que la tengo ahí por explotar. Escribí una cosa hace mucho tiempo, pero hay que seguirla explotando desde el punto de vista de la historia económica. No están arruinados, pero tienen un comportamiento económico de dispendio, de gasto suntuario, de lujo, del vivir noblemente, que es inasumible, ¿no? Claro. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la Casa de Béjar, ¿no? Charles Jago realizó una estimación de la riqueza de los Béjar en un trabajo donde explicaba especialmente el endeudamiento de la aristocracia castellana durante el siglo XVII, ¿no? Y entonces Charles Jago hace ahí un cálculo de cuántos son las rentas de los mayorazgos y de los bienes que tenían los Béjar en torno a 1630. Estamos hablando 30 años, 29 años más tarde de la muerte de Francisco II, ¿no? Bueno, pues aquí, según Charles Jago, que es un grandísimo historiador, ¿no? Había estimado que el valor de los bienes que tenían los Béjar, imagínense lo que voy a decir, 3 millones de ducados. Una montaña de monedas de oro compuesta por 3 millones de monedas, ¿no? Considerando lo que valían, lo que costarían todas sus propiedades, tierras, oficios, todo, ¿no? Pero, cuidado, esos 3 millones de ducados estaban lastrados con una deuda de $500,000 de ducados, ¿no? Claro, se estimaba que anualmente el duque de Béjar tendría unas rentas anuales de 80.000 ducados, que no está nada mal, créanme, sin lugar a dudas, pero claro, esos 80.000 ducados al año de renta, ¿no?
del duque no eran suficientes, 80.000 ducados, no eran suficientes para pagar los gastos administrativos del gobierno de los señoríos, para pagar todas esas dotes y toda esa política matrimonial, para trabajar todos los censos, hipotecas, etcétera, etcétera. No daban con 80.000 ducados. De hecho, esto llevó a uno de mis historiadores favoritos, a Lawrence Stone, en Inglaterra, a hablar. Después se intentó copiar aquí en España, pero nunca se ha llegado a trabajar como lo trabajó Stone en Inglaterra, de la crisis de la aristocracia, ¿no? Él habla de la crisis de la aristocracia en Inglaterra, y es muy cierta en Inglaterra. En el caso de España yo tengo mis dudas, porque todo esto no solo acaban pasando el siglo XVII, sino que en el siglo XVIII acaban adquiriendo un poder desmesurado, absolutamente desmesurado. Bueno, ese es el panorama económico que se encuentra Francisco II, pero claro, ¿qué hace? ¿Lo mejora? No, en vez de mejorarlo, para ser justo, lo que hace es perpetuarlo, ¿no? Estamos hablando de un endeudamiento enquistado, heredado y endémico, del que, claro, salir era muy, muy complejo. Un endeudamiento que tenía como base, lo tienen ahí, el gasto suntuario, el exceso de ostentación, la política matrimonial. Claro, tienen que pensar lo que llamamos, los que nos dedicamos a la nobleza, y aparece así en las fuentes, el vivir noblemente. Un noble tenía que ser un manirroto, tenía que ser una persona generosa, que iba dando limosnas, ¿no? Y de hecho, así lo hacían los propios señores de vasallo en sus señoríos, como pues seguramente fue el caso de Béjar. Gastaban muchísimo dinero, aparte, como he dicho, en la política matrimonial, en todas las veces en las que tenían que atender, pues cuando un rey entraba en una ciudad y tenían que costeárselo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de todo eso, pues todos esos pleitos que tenían, bueno, que es impresionante la cantidad de pleitos que uno se encuentra por impago a los acreedores, a los financieros de la época, a la propia familia, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ya el padre de Francisco II es sometido a un concurso de acreedores. O sea, ya los acreedores ya no pueden pagar las deudas y judicialmente les retiene las deudas. Y claro, con esto es con lo que Francisco II se va a encontrar, pero claro, lejos de arreglar la situación, lo que hace es mantenerla. Por otra parte, es lo único que se podía hacer. Le resumo. Bueno, Francisco II intenta encontrar nuevos ingresos, nuevas rentas. ¿Cómo lo hace? Pues intenta incluso cambiar el señorío de Béjar con otro señorío, pero sus agentes hacen, esto es alucinante, en finales del siglo XVI, hacen un estudio económico, los agentes del duque de Béjar, de los señoríos que quiere cambiar, y se dan cuenta de que es más rentable Béjar que los señoríos por los que los quieren cambiar. ¿Por qué? Porque, claro, los señores, esto es algo que también no se entiende todo como debe de entenderse, aunque poco a poco se va entendiendo más profundamente. Los señores cobran los impuestos en los señoríos, los impuestos al consumo. Esto no es así, los impuestos son del rey, incluso en el señorío, pero el rey muchas veces cuando concede el señorío el control de un territorio, pensemos Béjar es un señorío, controlan el territorio, lo administran políticamente y se acabó, y judicialmente también, ya está. Pero hay veces que el rey concede, hay veces muchísimas, en las que el rey concede lo que son las rentas enajenadas, que se llaman en la historiografía. Es decir, son rentas reales, pero que quien las cobra es el noble, el señor, ¿no? En el caso de Béjar, esto además lo sabemos perfectamente cómo funcionaba. En un trabajo hace 1000 años, escribí yo precisamente cómo los señores en sus señoríos fomentaron la actividad económica. Esto lo comprobé yo en el caso del Reino de Córdoba. Los señoríos cordobeses tienen mucha más vitalidad económica, incluso que hasta Córdoba capital, ¿no? Y otras tierras de realengo. ¿Por qué? Porque a los señores les interesa que haya mucha actividad económica. ¿Por qué los impuestos son impuestos al consumo? ¿De acuerdo? Especialmente son impuestos al consumo, a la compra, a la venta. Cuanto más consumo hay, más actividad económica hay y más renta, más impuestos reciben los señores. Y esto, claro, entra dentro de la lógica de lo que va a intentar hacer Francisco II cuando intenta cambiar los señoríos. Se da cuenta que no, que es mucho más rentable Béjar y otro, ¿no? Ahí ven el intento de permuta, en este caso con Montemayor, con el condado de Montemayor.
Después, otras cosas que hace, refinancia la deuda, reduce los intereses de los censos, llega un momento en que incluso tiene que suspender los pagos e incluso se ve abocado a la venta de tierras y de bienes que formaban parte de los mayorazgos. Todos los bienes dentro de un mayorazgo no se pueden vender. O sea, son bienes que llamamos inalienables, salvo que el rey te dé licencia para ello, porque está muy agobiado. Y el rey daba esas licencias y además se quedaba con un dinerillo aparte, claro. El rey daba muchas, en Simancas hay un montón de licencias concedidas a este respecto. Bueno, claro, es en ese contexto en el que se produce algo que hay que investigarlo, ¿no? Son hipótesis y, bueno, avaladas también en alguna documentación, ¿no? Es evidente que el ducado de Béjar desde la Edad Media tiene intereses ganaderos, ya lo hemos visto, ¿no? Con el acercamiento a los sotomayor cordobeses, a los Belalcázar, para hacerse con todos esos señoríos por donde pasaban las cañadas de la Mesta, ¿no? Siguen siendo zonas ganaderas, ¿no? La famosa cooperativa del Valle de los Pedroches de Mitirellorra, que está ubicada en toda esa zona, ¿no? En esos señoríos. Béjar, o sea, el ducado de Béjar había tenido un interés muy claro en la ganadería, en la explotación de esas cañadas reales. Recordamos que cambian el ducado, el señorío de Fría, lo cambian por Béjar, porque Béjar está dentro de esas cañadas reales. Y claro, en este proceso, investigando yo el asunto, me encuentro con que en época de nuestro duque, de Francisco II, hay la compra de un molino que está ahí en el río Cuerpo de Hombre. El molino lo convierten en batán para tintar para hacer los tintes de las telas. Bueno, y que les voy a contar a ustedes que no sepan mil veces mejor que yo, ¿no? De lo que es la industria, el impacto de la industria textil en Béjar. Pero claro, el problema, o sea, es que no conocemos el asunto para el siglo XVIII. Rosa Ros Massana investigó el asunto. De hecho, es muy interesante porque en sus trabajos se ve como el 70 y tantos % de las rentas del duque en Béjar son alcabalas y tercias, es decir, impuestos al consumo, por lo cual estamos hablando en el siglo XVIII, bastante más adelante. Pero está claro que a los duques, de alguna manera, están intentando fomentar esa industria porque les va a dar mucho dinero. Sabemos que hay atracción de expertos flamencos. Bueno, hay una calle ahí por la que he pasado yo, que ya fue calle flamenco. Está claro qué es lo que hacían los flamencos aquí, y sabemos, lo que no lo sabemos es con la certeza que debiéramos de saberlo, que los duques también atrajeron a todos esos expertos para formar aquí, pues, toda esa industria lanera, ¿no? Que se forma en Béjar, bueno, que es conocida dentro de la historia económica. Como les digo, hay documentación, ¿no? Creo que la tengo por aquí, ¿no? Ahí en 1595 Francisco II compra un molino en el río Cuerpo de Hombre. El molino lo convierten en batán, perdón, y ahí forman una fábrica de paños. De hecho, yo me encontré, que solo la he podido ver por encima, no tengo que ver si sigo esta línea de investigación que me interesa muchísimo, ¿no? Hay una documentación en Toledo que, a ver si digo exactamente el nombre, bueno, documentación administrativa relacionada con la fábrica de paños de Béjar, ¿no? Y esto es una documentación que va desde 1602, nuestro Francisco II muere en 1601, desde 1602 hasta 1731. Bueno, habrá que ver si el origen de toda esa industria textil tan potente y tan clave en Béjar tiene, de alguna manera, está relacionada con el impacto, ¿no? O al menos los intentos de desarrollo por parte del duque. Cerramos el capítulo económico. Lo cerramos con algo que cuando lo estaba revisando los testamentos, ¿no? Tanto de la esposa de Francisco II como el de Francisco II. Y los testamentos realmente me dejaron tremendamente sorprendido, porque digo, a ver, si tienen la cantidad tan ingente de problemas económicos, ¿cómo acaba cada uno de ellos realizando una serie de fundaciones eclesiásticas carísimas en Gibraleón? Unas son fundaciones eclesiásticas que hace primero la mujer, después Francisco II, cuando fallece él,
Y son fundaciones eclesiásticas, que es decir, es lo que llamamos un patronato eclesiástico, bueno, podemos llamarle de muchas maneras, ¿no? Que no son ni más ni menos que una serie de obligaciones en las que el duque de Béjar está obligado a dar una cantidad de dinero específica anualmente a esas fundaciones eclesiásticas en Gibraleón. Y el tamaño, o sea, el tamaño de esas fundaciones no es precisamente pequeño. O sea, si ya estaban endeudados hasta las cejas, permítame la expresión, ¿no? Pues esto lo que hace es ahondar todavía más en esa situación de endeudamiento. Yo me preguntaba, digo, ¿y esto por qué lo hace? Mira, la única razón por la que se me ocurre es que, bueno, su religiosidad, ¿no?, les lleva al final de su vida a sentir, digamos, a intentar favorecer a los pobres a través de esas fundaciones eclesiásticas, a pesar de seguir endeudándose, y así, digamos, que como calmar su alma, no sé, algo absolutamente incomprensible, pero que así es. Acabo, de verdad, con este aspecto que les voy a resumir rapidísimamente, ¿vale? No sé ya ni la hora que es. Bueno, creo que me he pasado mucho, ¿no? Vale. Un aspecto interesantísimo. Como les he dicho, pero se lo resumo en 5 minutos, ¿eh? Lo pueden leer largamente en el capítulo. He dicho antes, el título más alto de nobleza que existe en España hasta hoy es la grandeza de España. Esto es algo que sabemos que empieza a fraguarse en el siglo XVII, porque lo que está ocurriendo es que el rey está vendiendo los títulos nobiliarios y ya cualquiera entre comillas, ¿no?, cualquiera es un marqués, es un conde, ¿no?, frente a los que son marqueses, condes y duques desde la Reconquista. ¿Entendemos? Entonces, claro, la aristocracia, esto lo explican algunos de los genealogistas, la aristocracia se inventa de alguna manera, ¿no?, como que hay un estrato especial dentro de la aristocracia, dentro de la nobleza titulada, que son los grandes de España. Esto es un invento, realmente. Es un invento en el cual ahondan los genealogistas. Pero es un invento hasta cierto punto. Y la biografía de Francisco II es maravillosa en este sentido, porque la mujer en el testamento, cuando fallece, le pide a su marido que por todos los medios case a su hijo y a su hija con un grande del reino, cuando el término grande de España todavía no existía, ¿eh? Eso no existía. O sea, había ya una conciencia dentro de la aristocracia entre quienes eran nobleza titulada, pero dentro de esa nobleza titulada había unos que eran muy grandes, ¿no? Después eso se va a traducir en la grandeza de España. Cabrera de Córdoba, el gran, narra el día a día, ¿no?, en la corte de Felipe III. Fíjense lo que dice ahí, apunta el 6 de mayo de 1600. El duque de Béjar pretende que su casa tiene preeminencia de mandar su majestad cubrir al hijo primogénito de ella. Cubrir, ¿saben qué es? Que pueda estar con el sombrero puesto delante del rey. Es uno de los signos de identidad de los grandes de España. Los grandes de España son los únicos que pueden estar cubiertos delante del rey. Y habiéndose denegado con la consecuencia que habría para los demás, pretende probar su intención por escrituras y testigos, cosa que se cree no saldrá con ella. O sea, nuestro Francisco II va a la corte y le dice al rey que lo nombre grande de España porque su casa es grande de España, ¿verdad? Y que su hijo tenía derecho a cubrirse delante del rey y a que el rey, en vez de llamarlo pariente, lo llamara primo. ¿De acuerdo? Fíjense que, bueno, son unos signos de identidad verdaderamente ridículos, ¿no? El cubrirse y que el rey te llame primo. Bueno, pero pero no son tan ridículos, porque una cosa son los titulados y otra cosa son los grandes de España, ¿no? Que llegan hasta hoy en día, ¿no? De hecho, Agata Ruiz de la Prada es grande de España. que parece que todo está muy alejado, pero no es así. El caso es que, dice Cabrera de Córdoba, que el duque quería probar su intención por escritura y testigos. Y entonces me encuentro en la documentación
Una probanza en la que nuestro Francisco II reúne a una serie de testigos, la crème de la nobleza española, y realizan un interrogatorio, una serie de preguntas a las que estos testigos responden favorablemente. Esto es lo que después, lo que hace el resto de nobles a lo largo del siglo XVII, cuando solicitan la grandeza de España, contratan a un genealogista, a uno de los grandes genealogistas, evidentemente, especialmente Pellicer de Tobar, y entonces el genealogista demuestra que esa familia, el rey los había tratado de primos, pone ejemplos de escritura, que se habían cubierto delante del rey, que habían estado en la coronación en Aquisgrán de Carlos V, y allí el rey, frente a toda la nobleza europea, les dijo a los españoles: vosotros os cubrís. ¿Ah? Esto es un rollo, no es verdad así, esto no fue así. No, pero, sin embargo, el discurso es así. No es tan así que fíjense, el rey pregunta a los consejeros, a distintos consejos, le hace numerosas consultas que se encuentran en Simancas, diciéndole: oye, a ver, ¿cuándo esto de la grandeza de España, cuándo ha empezado? ¿Esto cuándo lo hemos establecido? Y los consejos le responden al rey: ni idea, ¿no? Ni idea. Lo cierto es que esto acabará convirtiéndose en un proceso de ascenso social y de reconocimiento social de la aristocracia más elevada, que va a ser fundamental, absolutamente fundamental. Claro, la casa de Béjar, hay una serie de... Bueno, Pellicer de Tobar dice que son 12 casas, después en el siglo XX Fernández de Betancourt dirá que son 20, ¿no? Que son como esas grandes líneas de los grandes linajes españoles que estuvieron en Aquisgrán y se cubrieron en Aquisgrán. Una de ellas va a ser precisamente Béjar, y la otra, que no me acuerdo, ahí siempre se me olvida el nombre, que se la he puesto antes, bueno, se la he puesto antes por ahí. Otra de las líneas, dos líneas de los Zúñiga tienen la grandeza de España. Pero es curioso que... creo que sí que son eso, exactamente. Curiosamente es el que pone en marcha, de verdad es la primera noticia que yo conozco. La primera noticia es nuestro Francisco II, el que pone en marcha todo este lío de la grandeza de España. Bueno, no sabemos, a ver si nos encontramos más cosas, pero es que así tal cual lo escribe Cabrera de Córdoba. Pellicer de Tobar, que es el genealogista que pide la grandeza de España para los primos del Béjar, cita todo esto, o sea, que realmente parece, hay bastante verosimilitud en todo esto. Con lo cual, y acabo ya, de verdad que sí acabo, vean que supuestamente una biografía anodina de un personaje que no estuvo en la corte, claro que todo es la corte, si no se está en la corte no saben nada, pues fíjense ustedes cuántos elementos claves, ¿no?, que además son sustanciosos para comprender a la nobleza y cómo funciona la nobleza, y en cualquier caso todo lo que Francisco II hizo. Después habrá duques más ostentosos, como verán en el libro, pero no estamos hablando de un personaje menor. Es un personaje menor si nos quedamos únicamente en esos hechos más sobresalientes, pero cuando analizamos al personaje en cuestión nos estamos dando cuenta de algo muy interesante, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, perdonen que me haya pasado tanto. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Sí, bueno, no sé si... Sí, aquí el duque debe estar, sí, efectivamente, su máxima recaudación venía de las alcabalas y las tercias. Pero las alcabalas en el tinte del duque las cobraba sobre la producción, no sobre el consumo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tejidos los vendían fuera de aquí. Claro. Entonces no hubiera cobrado nada. Exacto. Entonces se quejaban los fabricantes de que le cobraban dos veces, una por la producción y otra por el... Claro, es doble tributación, claramente. Además, como tenían obligatoriamente que teñir en el tinte del duque durante bastante tiempo, bastantes años,
pues ahí controlaba toda la producción. Claro, era por lo que yo tengo entendido y he podido encontrar en la bibliografía, que no es un tema que desgraciadamente todavía no le haya podido hincar el diente, era monopolio del duque, o sea, solo se podía hacer en sus instalaciones. Pero claro, en cualquier caso, no deja de ser interesante que es, esa acción de comenzar a tintar la lana, digamos que el señor está fomentando, no me salía la palabra, está fomentando esa actividad económica que va a ser clave en Béjar, ¿no? Esto, ya les digo, hoy en día Lucena es uno de los pueblos más ricos de Córdoba, uno de los pueblos más ricos. Curiosamente, era la cabeza principal del ducado de Medinaceli en Andalucía, donde el duque realiza un fomento de la actividad económica brutal. ¿Por qué? Porque, claro, es que todas esas rentas enajenadas las recibe él. Cuanta más actividad económica, mejor. De hecho, sabemos incluso que en la Edad Moderna la población emigra del realengo, de los territorios controlados directamente por el rey, al señorío, porque las condiciones de vida en el señorío eran mejores, porque los señores favorecían con rebajas de impuestos la atracción de personas. De hecho, yo estudié cuando se produce la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII y antes, y en expulsiones anteriores, ¿no? Cuando los traen a Andalucía, son los propios señores andaluces los que le dicen al rey, tráemelo a mi señorío. Porque claro, eran gente súper productiva, con una capacidad artesanal impresionante, y son los propios señores los que se los traen a su señorío. ¿Para qué? Para fomentar la actividad económica. Entonces, en el caso de Béjar, esto es una cosa que habría que sentarse muy bien, ¿no? Y definir hasta qué punto la actividad señorial, el fomento señorial, es clave en el nacimiento y la consolidación después de la industria textil bejarana. Es un tema interesantísimo, interesantísimo. Sí. A mí me ha sorprendido lo de la consanguinidad, pero bueno, después de ver toda la España, como se consideraba el primer grande de España, pues estaba copiando a los austrias, que también se casaban todos lados. Ah, claro, claro. Y hay algunos que decían, estos son unos que se casan entre sí para no partir, pues para no partir, qué bueno. Pues sí, pero lo que quiero decir, en el caso de los Zúñiga, y dentro de los Zúñiga no he estudiado el resto de ramas, me he centrado en Béjar, evidentemente, ¿no? Es excepcional, no es común. No es común. ¿Por qué toman esas decisiones, no? Porque se producen esos matrimonios. Para los historiadores de la familia esto es un chollo, porque ahí encuentras tantas anécdotas y tantas cosas más, como el rapto del novio. En vez del rapto de la novia, el rapto del novio. Esto es una cosa impresionante. Sí, pero ellos optan por esa política matrimonial que en cualquier caso les trae dividendos, dividendos importantes. Sí. Y alguna, bueno, lo primero de todo, una buena por esta brillantísima. Gracias. Que se me ocurren 20.000 millones de preguntas, pero bueno, voy a hacer solamente una por no alargar. ¿Hay alguna razón por la cual existe esta insistencia por parte de los Zúñiga en enlazar con Ayamonte, con Benalcázar, la consanguinidad de lo que nos has hablado? ¿Hay alguna razón concreta que hayas podido investigar por la que exista ese intento concreto por esta familia? En el caso de los Sotomayor, los Benalcázar cordobeses, está clarísimo. Está clarísimo. Lo que están buscando es anexionarse los señores. Las dos casas, no solo los Zúñiga, las dos casas están intentando fusionarse, anexionarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las ferias, el matrimonio de los marqueses de Priego con los duques de Feria, en el caso de los Fernández de Córdoba, durante 3 generaciones sucesivas se están casando hasta que se unen. Entonces, ahí está muy claro. En el caso de los Ayamonte, es curioso, porque Teresa de Zúñiga, la que acaba heredando el ducado, ella parte. Es que parte, digamos, que establece que esas casas no se pueden juntar. Y no lo he dicho, pero por ejemplo, es curioso, los matrimonios con los Guzmanes, vale, que les traen Gibraleón, pero se casan continuamente con los Guzmanes, aún a sabiendas de que jamás podrían unirse a las Medinasidonia. De hecho, en el capítulo pongo un extracto bastante largo porque es un documento absolutamente excepcional, ¿no? Donde se establece que establecen un orden por el cual, si se quedan sin sucesión, jamás, de ninguna de las maneras, Medinasidonia podía unirse a Béjar.
o sea, explican hasta el detalle, hasta la última posibilidad que puede existir. Algo impresionante. En el caso de los Ayamonte, yo creo que querían unirse, pero el caso es que legalmente no podían, porque ese mayorazgo no podía unirse a Béjar, estaba partido. Pero bueno, habrá también que estudiar la documentación de esos mayorazgos más en profundidad. Nos vamos, ¿no? Va haciendo hora. Gracias a vosotros.